Esta es Jerusalén, la ciudad donde Jesús de Nazaret pasó sus últimos días en la tierra. Hoy día es una extensa metrópolis, vibrante con el ocupado pulso de la vida moderna. Cuando Jesús llegó a la ciudad unos 2000 años atrás, Jerusalén era más pequeña, pero no menos conglomerada o vibrante. Más de 40,000 personas vivían en el área amurallada que llamamos ahora la Ciudad Antigua. La Ciudad Antigua actual no es el mismo sitio que Jesús conoció, pero en sus antiguas calles aún podemos sentir su presencia. Nació cerca de aquí, en la villa de Belén, pero creció en el norte, en la provincia rural de Galilea. Aquí se convirtió en hombre, entre los artesanos, mercaderes, constructores y granjeros del pueblo de Nazaret. Actualmente podemos escuchar ecos del mundo que conoció Jesús en las vidas cotidianas de gente que aún vive de forma muy similar a la que vivieron sus vecinos y parientes. Durante esos años, después de la muerte del rey Herodes el Grande, el emperador romano dividió Palestina en 3 partes. Galilea era gobernada por Herodes Antipas, un hijo de Herodes el Grande. Otro hijo, Filipo, gobernaba los territorios del este. Pero Judea, incluyendo a la misma Jerusalén, estaba ahora bajo la administración directa de un gobernador militar romano. Bajo su pesada mano, el poder del imperio romano era una presencia opresiva y amenazadora. Aún en Galilea, en donde Herodes Antipas respetaba la cultura y tradición judías, la gente bregaba para vivir bajo 2 diferentes sistemas legales. La ley religiosa judía, firmemente asentada en los 5 libros de Moisés, dirigía todos los aspectos de la vida. Le estaba prohibido a la gente judía permitir que un extranjero reinara sobre ellos en la tierra prometida. Pero la ley romana, impuesta por la fuerza de las armas, demandaba obediencia a una potencia extranjera. Incluso un censo romano era considerado un insulto intolerable. Remarcaba el hecho de que la gente le pertenecía a Roma y no a Dios. Y en las ciudades a lo largo del plano costero, la cultura grecorromana era dominante. Existían arenas para juegos de combate y templos para la adoración de dioses paganos. Qué agravio para la gente cuya primera ley era: no adorarás a otros dioses ante mí. Las rebeliones estallaban, dirigidas por grupos religiosos tales como los fanáticos, quienes habían jurado expulsar a los opresores de su tierra. Las colinas de Galilea eran especialmente conocidas como semilleros de insurrección. Miles de rebeldes e insurrectos fueron capturados y crucificados. Fue en este mundo de efervescencia en el que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó a predicar en las sinagogas de Galilea. Predicaba como lo hacían los escribas y los fariseos, y mucho de lo que enseñaba reflejaba los pensamientos de los más respetados dirigentes. Pero él se convirtió en un maestro viajero, llevando su mensaje directamente a hombres, mujeres y niños de todas partes. Escogió a sus discípulos de entre gente sencilla y trabajadora, no entre eruditos y escribas como lo hacían los fariseos. Eran pescadores, un cobrador de impuestos, un conocido fanático. Jesús planteaba sus lecciones en términos campiranos: la cosecha de los frutos de la vid, el segado de los granos, el cuidado de los rebaños. Él se dirigía a la gente trabajadora como a los galileos que había conocido cuando niño. Mientras Jesús viajaba al sur de Galilea hacia Jerusalén, más y más personas se le unían para escucharlo, para seguirlo, atraídas por sus palabras de amor, compasión y esperanza. Atraídas por sus habilidades para sanar sus aflicciones,
para curar sus heridas. En Betania, cerca de Jerusalén, hizo el milagro más grande de todos. Lázaro había estado muerto ya 4 días cuando Jesús lo hizo levantarse de la tumba. Estas curaciones y los milagros que realizaba Jesús llevaron a mucha gente a creer que él podía ser el tan anhelado Mesías, aquel enviado por Dios para redimir al pueblo judío. Una gran multitud seguía a Jesús cuando al fin se aproximaba a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua. Jesús y su tiempo. Los últimos días. Una gran multitud que había venido para la fiesta escuchó que Jesús llegaba a Jerusalén. Así que tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, aún el Rey de Israel». Qué bienvenida tan tumultuosa para el maestro peregrino de la rústica Galilea. Al acercarse a la cosmopolita ciudad, estaba claro que algunos veían en él la esperanza para el futuro. Arrojaban sus vestimentas sobre el camino a su paso, un signo de respeto muy similar a poner un tapete rojo. Y entró a Jerusalén, cumpliendo con la profecía contenida en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, proclamando la entrada de un rey. Ahora él llegaba a una de las grandes ciudades de la época, el centro de la autoridad religiosa judía y punto clave del poderío romano en esas tierras. Jesús no reconocería la Jerusalén que hoy conocemos. Tan solo unas cuantas piedras son lo que queda de su época. Todo lo demás ha sido demolido y reconstruido muchas veces con el paso de los siglos. Incluso las murallas alrededor de la ciudad antigua son relativamente nuevas. Fue un sultán otomano, Suleimán el Magnífico, quien hizo construir la Puerta del León sobre el muro oriental, unos 15 siglos después de que vivió Jesús. La puerta también es llamada Puerta de San Esteban, porque más tarde los cristianos albergaron la creencia de que fue a través de ella que San Esteban pasó camino hacia su martirio. La Puerta de Jaffa, al oeste, fue obra del mismo sultán del siglo XVI. Desde entonces ha sido una de las principales entradas a la ciudad antigua. La elegante puerta de Damasco en el norte es un ejemplo clásico de la arquitectura islámica. Sobre el arco hay una inscripción que reza: «No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta». Hoy día pasan por las puertas de Jerusalén las multitudes de peregrinos que se dirigen a los santos lugares de las 3 grandes religiones que veneran esta ciudad: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Los cristianos peregrinan por la Vía Dolorosa, que se cree fue la ruta que siguió Jesús para llegar hasta su muerte en el Gólgota. De hecho, sus pies jamás pisaron estas losas, sus ojos jamás se posaron sobre estas construcciones. La ciudad entera fue destruida por las tropas romanas.
arrasada hasta sus cimientos menos de 40 años después de la muerte de Jesús. Los escombros fueron usados más tarde para construir una nueva ciudad con distinta planeación sobre las antiguas ruinas. Jerusalén ha sido destruida y reconstruida muchas veces desde entonces, así que no hay forma de conocer la relación verdadera entre las calles de hoy y aquellas en las que Jesús caminó. The fifth station. Here the Cyrenian helps Jesus carry the cross. And may they generously follow your call. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Pero aquí, donde la vía dolorosa termina en la iglesia del Santo Sepulcro, los hechos reales no parecen tener mucha importancia cuando se comparan a la profunda experiencia de compartir simbólicamente la pasión de Jesús. Los musulmanes oran en la mezquita de Al-Aqsa, cerca del magnífico Domo de la Roca. El domo se localiza en el sitio donde estuvo el antiguo templo en el que Jesús alguna vez predicó, y fue construido hace unos 1300 años sobre la roca de la cual se dice que Mahoma ascendió hacia los cielos. Los judíos se reúnen a orar aquí cada sabbat y en los días de fiesta o días santos. Para ellos, el muro occidental es el sitio más sagrado de Jerusalén. Estas enormes rocas son lo único que queda de las paredes del antiguo templo. La plaza en la que esta gente está orando está de hecho unos 13 metros por encima de las calles por las que Jesús pudo haber caminado. Los fieles escriben oraciones, súplicas y ofrendas de agradecimiento sobre trozos de papel y los insertan en las grietas y cuarteaduras del muro. La línea oscura a lo largo del muro, a 1,5 metros sobre el pavimento, es el resultado de las miles de personas que apoyan ahí sus manos o sus frentes al estar orando. El área está dividida en secciones separadas para los hombres y mujeres. Las mujeres generalmente quedan segregadas de los hombres durante las observancias religiosas. Estos escalones recién descubiertos son restos del templo. Este es un lugar de Jerusalén en el cual Jesús pudo haber caminado realmente. Estaban intencionalmente dispares, unos más altos que otros, otros más angostos, tal vez para asegurar un cierto decoro al subirlos. Cuando Jesús y sus discípulos entraron al templo, deben haber sido parte de una gran multitud de todas partes del mundo que llegaba a Jerusalén para celebrar la Pascua. Los levitas, descendientes de la tribu de Levi, eran los cuidadores del templo, músicos y cambiadores de dinero. Sus tareas también incluían la seguridad del templo y mantenían los ojos sobre la bulliciosa multitud en el atrio. Existía un animado comercio de animales para el sacrificio. La gente traía consigo dinero de todas partes del mundo, y ya que en el templo solo eran aceptados los siclos tirios, otros levitas se dedicaban a cambiar el dinero. Y comenzó a expulsar a aquellos que vendían y a aquellos que compraban dentro del templo. Y volcó las mesas de los cambiadores de dinero y los asientos de aquellos que vendían palomas. Y les dijo: ¿acaso no está escrito: mi casa deberá ser llamada la casa de oración de todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones?
Jesús se convirtió en un hombre marcado. Las autoridades del templo habían escuchado cómo había hecho levantarse a Lázaro de entre los muertos. Su triunfal entrada a Jerusalén no podía haber pasado inadvertida, y ahora este electrizante ataque dentro del templo. La Pascua siempre era una temporada peligrosa, en que las multitudes que saturaban Jerusalén podían fácilmente convertirse en turba con algún líder carismático. Ya había ocurrido antes. Los brotes de rebeldía generalmente comenzaban en el templo, un imán en el corazón de la ciudad. Construido por el rey Herodes el Grande, el templo era una maravilla arquitectónica de la época. La gente viajaba de todas partes solo para admirar su esplendor. La construcción había comenzado más de una década antes de que Jesús naciera y todavía se trabajaba en los detalles cuando él murió. Gran parte de la ciudad había sido reconstruida también durante el reinado de Herodes. Cubriendo unos 4.000 metros cuadrados, este modelo a escala nos da una buena idea de cómo era la ciudad de entonces. Imagínenla llena de multitudes que llegaban de todas partes del mundo. Los ricos y los poderosos estaban entre aquellos que llegaban a Jerusalén para la Pascua. Permanecían en la parte superior amurallada de la ciudad donde vivía la elitista clase romana. El gobernador romano, Poncio Pilato, pudo haberse alojado en el magnífico palacio que Herodes el Grande había construido para sí mismo. Pilato había llegado de su cuartel general en Cesarea, sobre la costa del Mediterráneo, trayendo consigo un fuerte contingente de tropas romanas en caso de algún problema. Cerca de ahí se levantaba el palacio del gran sacerdote Caifás y su suegro Anás, un antiguo gran sacerdote. El Evangelio de Juan nos dice que estos dos ya se habían reunido con el consejo judío, llamado el Sanedrín, para discutir la amenaza que planteaban Jesús y sus seguidores. Otra gran mansión probablemente alojara a Herodes Antipas, gobernador de Galilea, la provincia de Jesús. Él también había ido a Jerusalén para tomar parte en la festividad. Antipas era el hombre que había arrestado a Juan el Bautista y lo había mandado decapitar. El blanco mármol y el oro laminado del templo relucían bajo la brillante luz del sol. Podía ser visto desde cualquier parte de Jerusalén. Los muros de piedra caliza de la Basílica Real de Herodes se levantaban sobre el muro de retención del lado sur. Unos escalones bajaban desde el muro occidental hasta las densamente pobladas inmediaciones de la parte baja de la ciudad. Este laberinto de calles congestionadas, hogar de la clase trabajadora de Jerusalén, estaba siempre sobrepoblado. Para la gente que vivía ahí, la semana de Pascua era la época más activa del año. La población de la ciudad aumentaría de las usuales 40.000 a tantas como 150.000 personas. Las calles estarían congestionadas por la gente, como lo están actualmente durante las festividades religiosas. La algarabía en distintos idiomas es la misma, aunque entonces los idiomas eran antiguos: griego, latín, arameo. La ciudad casi no contaba con agricultura, por lo que grandes cantidades de abastos eran llevados de las cercanas campiñas para alimentar a las multitudes. Todo se ponía a la venta en los mercados y puestos a lo largo de las calles. Así, había finos productos de todas partes del mundo: sedas del lejano oriente, linos de Galilea, cerámica fina y vidrios de Italia, tapetes y alfombras de la vecina Siria. Especias de la India, Persia y aún más lejos. Jerusalén era famosa por sus tejidos de lana, sus tejedores y sastres, y por su plata y sus joyeros. Los gritos de los vendedores y buhoneros se añadían a la algarabía. Las multitudes saturaban la ciudad, obligando a mucha gente a acampar por la noche fuera de las murallas.
Los galileos colocaban sus tiendas juntas en el monte de los Olivos, del otro lado del valle de Cedrón, frente al monte del templo. El sombreado paraje de árboles de olivo debió ser un bienvenido escape del caos urbano. En el monte de los Olivos, los galileos estaban entre gente trabajadora como ellos. Los olivos eran la única cosecha agrícola de Jerusalén. Existía gran competencia en la recolección de los frutos. Se recolectaba a mano o golpeando las cargadas ramas con largas estacas. En temporada, los huertos de olivo eran una importante fuente de ingresos. El propietario del Getsemaní, la prensa de olivo, era quien obtenía las mayores utilidades. El preciado aceite se extraía de los frutos como se hace ahora con esta prensa antigua. Cada distrito tenía su propia prensa de olivo. El propietario y sus empleados eran pagados por los proveedores conservando un porcentaje del aceite extraído por medio de sus prensas. Trabajaban arduamente colocando los frutos prensados en redes de malla para después procesarlos. La eficiencia era la clave para mantenerse en competencia con otras prensas. Los músculos y unas pesadas piedras aumentaban el peso de la enorme viga que caía sobre la pulpa, exprimiendo hasta la última gota. Almacenaban el aceite en recipientes de barro que llevaban el sello del propietario del huerto de olivos. El aceite se vendía para cocinar, como combustible para lámparas y como ingrediente básico para medicinas, pomadas, así como acondicionador para la piel. El propietario de la prensa podía vender su aceite e incluso la pulpa sobrante, que podía ser usada para la fabricación de jabones o como virutas para fogones de cocina. Los 4 evangelios nos dicen que Jesús y sus discípulos se retiraban al monte de los Olivos por la noche. La luz del día caía sobre la aglomeración humana en los terrenos del templo mientras la Pascua se aproximaba. Todos los que llegaban a Jerusalén iban al templo, incluyendo viajeros no judíos que llegaban a ver el espectáculo. Hay que imaginar el pandemonio que se formaba con los miles de peregrinos. Muchos judíos hacían la peregrinación a la ciudad solamente para la Pascua. Era su única oportunidad del año para ofrecer sacrificios personales de arrepentimiento o agradecimiento en el templo. Para algunos peregrinos de tierras lejanas, era una oportunidad única en la vida. El enorme atrio exterior, conocido como el Patio de los Gentiles, era mayor de lo que serían 20 campos de fútbol y estaba abierto para todos, judíos y gentiles por igual. Frente a él estaba la fortaleza Antonia, custodiada por tropas romanas. Durante la Pascua, sus efectivos se aumentaban con la élite de las tropas de Cesarea, preparadas para terminar con cualquier disturbio. Solo a los hombres y mujeres judíos se les permitía el acceso a los recintos interiores, que eran el sitio en el cual había estado el templo de Salomón hasta unos 600 años atrás. Integradas a la barrera que separaba las dos áreas, había unas piedras con inscripciones en griego, advirtiendo a los extraños sobre permanecer afuera so pena de muerte. Aún los soldados romanos respetaban la prohibición. Jamás pasaban por esta puerta hacia el patio de las mujeres, así llamado porque estaba tan cerca de los recintos interiores del templo como se les permitía a las mujeres judías. Era un activo lugar de reunión en cualquier época. Aquí enseñaban los maestros, debatían los eruditos, se reunían familiares y amigos.
Los hombres judíos dejaban atrás a sus familias para subir por estas escaleras y cruzar por la puerta de Nicanor hacia el patio de los israelitas. En un día normal, cientos de hombres traían a sus animales para ser sacrificados, quizás una paloma, una cabra, una oveja. Un hombre rico podía incluso traer hasta un buey. Aquí el animal era entregado a un sacerdote, que lo mataba y cuidadosamente lo preparaba para el sacrificio de acuerdo a reglas precisas, asentadas en la ley de Moisés. Después de sacrificarlo, colocaba partes del cuerpo sobre el fuego constantemente encendido, alimentado por madera sin defectos. Este antiguo ritual de sacrificio, esta afirmación literal de que toda vida pertenece a Dios, era la razón de la existencia del templo. Todos los días se efectuaban aquí cientos de sacrificios, algunos para obtener perdón por los pecados, otros en agradecimiento por la buena fortuna, otros más para obtener pureza ritual. A nadie que no fuera sacerdote se le permitía aproximarse al altar o entrar al santuario del templo mismo. Sus columnas, paredes y puertas estaban cubiertas de oro y adornadas con vides y racimos de uvas de oro. Estacas afiladas sobre el techo prevenían la presencia de los buitres y otras aves de rapiña. Adentro estaban el altar del incienso, una mesa con una ofrenda diaria de pan sin levadura y el gran candelabro de 7 brazos, la menorá. La cámara más interna, la misteriosa y más sagrada, era un cuarto vacío en el cual nunca brilló luz alguna. Solamente entraba en ella el gran sacerdote, y solo una vez al año, en el día del perdón, para pedir a Dios perdón por los pecados colectivos de todo el pueblo judío. El templo de Salomón había incluido la dorada arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Custodiando el arca había unos alados querubines, pero el arca y las tablas se perdieron cuando los conquistadores babilonios destruyeron el templo de Salomón. Como dirigentes religiosos, los sacerdotes que servían en el templo eran muy diferentes de los sacerdotes, ministros y rabinos que hoy conocemos. La tarea principal del sacerdote era practicar los ritos especiales que rodeaban al sacrificio. Las únicas leyes religiosas que respetaban eran las leyes irrefutables de Moisés, tal como están asentadas en los 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dedicaban poco tiempo a predicar a la gente o a discutir las leyes interpretativas que habían sido forjadas por los escribas y los fariseos desde que la Torá había sido entregada. Un sacerdote no elegía su vocación, nacía para ella. Era sacerdote por ser descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Igual que su padre, antes que él, no tenía alternativa. Los levitas que auxiliaban a los sacerdotes también heredaban sus posiciones. Durante siglos, los sacerdotes y los levitas habían mantenido la ley ancestral. Debido a estas firmes tradiciones, el templo y Jerusalén misma se conservaron como símbolo para los judíos de todo el mundo, de que suya era la tierra prometida a ellos por Dios. Para la época de Jesús habían formado un partido, los saduceos, dedicados a mantener la tradición del templo en toda su pureza. Los rituales de la Pascua eran diferentes a todos los demás. Miles de corderos llegaban a la ciudad para ser sacrificados. En la actualidad, los sacerdotes samaritanos del monte Gerizim celebran la Pascua de forma muy similar a la de aquellos días. Era el único día del año en el que el sacerdote no daba muerte a los animales para el sacrificio. La cabeza de cada familia lo hacía por sí mismo. Miles de hombres se alineaban en el patio de los israelitas, esperando turno para sacrificar su cordero en la forma prescrita por el ritual. La sangre se recibía en una vasija de oro y era pasada de mano en mano a través de una cadena de sacerdotes para ser arrojada sobre el gran altar. Después, la vasija era llevada nuevamente de mano en mano para ser llenada con la sangre de otro cordero. Unos 17,000 sacerdotes y levitas de toda Palestina se unían al personal del templo para estos rituales,
que duraban todo el día trabajando desde el amanecer hasta la puesta del sol. Esa tarde había por toda Jerusalén pequeños grupos compartiendo el pan sin levadura, las hierbas amargas y el cordero asado. Volvían a contar la historia del sufrimiento de los hijos de Israel bajo el faraón de Egipto y el arduo éxodo desde aquellas crueles tierras después de que el ángel de la muerte había pasado sobre sus hogares. Se acercaba la fiesta del pan sin levadura, llamada la Pascua, y los supremos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de darle muerte, pues tenían miedo de la gente. Fue durante la hirviente atmósfera de la Pascua que Jesús predicó en los terrenos del templo. La tumultuosa ciudad era una bomba lista para estallar. Los sacerdotes del templo, igual que las autoridades romanas, temían que Jesús fuera la chispa que la encendiera. Las palabras que pronunció en el templo fueron diferentes de las hogareñas lecciones que había predicado mientras viajaba por la campiña. Estas prometían algo nuevo, algo excitante para los oprimidos y aterrorizante para las autoridades religiosas y romanas por igual. He venido a ser la luz en este mundo, para que aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. No he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie llegará hasta el Padre si no es a través de mí. Aquel que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tendrá la vida eterna. No será juzgado, pues habrá pasado de la muerte a la vida. Ahora el amo del mundo será expulsado, y cuando yo sea elevado desde la tierra, llevaré conmigo a todos los hombres. En la víspera de la Pascua, Jesús y sus discípulos se reunieron para compartir la cena. Es esta la que hoy conocemos como la Última Cena. Y tomó una copa. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boreh pri hagafen. Y cuando hubo dado gracias a Dios, dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Y tomó el pan. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Y cuando hubo dado gracias a Dios, lo partió y se los entregó, diciendo: Este es mi cuerpo que les es dado a ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Esa noche, en el jardín de Getsemaní, llegaron las autoridades del templo para arrestar a Jesús. Su discípulo Judas traicionó a Jesús con un beso. A Judas le habían pagado 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Jesús fue arrestado y llevado ante el gran sacerdote Caifás y un antiguo gran sacerdote, Anás. Sabían lo popular que era y qué tan peligroso para ellos.
Aunque eran poderosos, no eran del agrado de la gente. Algunos los despreciaban porque no eran descendientes de la antigua dinastía de supremos sacerdotes. Habían sido nombrados por Roma y podían ser reemplazados por órdenes de Roma. Por el bien de sus posiciones, autoridad y futuro, no deseaban un levantamiento durante esta Pascua. Ahora se enfrentaban al hombre que ellos pensaban podía iniciarlo. Dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Ustedes lo han dicho. La sola idea de que el Mesías se encontraba ahora en Jerusalén podía provocar un levantamiento. Era un antiguo sueño. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Cristo el Mesías, enviado por Dios para salvar al pueblo judío. Había fervientes esperanzas por el Mesías en los sueños de cada judío que sufría bajo la opresión romana. Las esperanzas eran tan variadas como la gente que las sentía. He aquí las palabras de algunos escritos judíos de esa época, describiendo sus propios anhelos. El Señor enviará un nuevo sacerdote, y con su sacerdocio todo el pecado se desvanecerá y los malvados dejarán de hacer el mal. Él abrirá las puertas del paraíso y dará de comer a los justos del árbol de la vida. Un rey, el hijo de David, purificará a Jerusalén de las naciones que la dominan. Destruirá las naciones sin ley y reunirá a los justos, a quienes guiará por la senda del bien. El Altísimo se levantará, el único Dios eterno, y entonces tú, oh Israel, serás feliz. Había otras expectativas, otros anhelos, pero todos compartían un mismo atributo: que Dios con su poder salvara al pueblo judío de las fuerzas mundanas que lo oprimían. La esperanza de un Mesías era un prospecto aterrador para aquellos que tenían el poder en este mundo, pero destruir a un hombre que les ofrecía tales esperanzas era incurrir en la ira de aquellos que creían en él. Así que Caifás y Anás llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano, y lo acusaron de hablar en contra de la autoridad romana. Pilato era un hombre cruel, de mano dura, que despreciaba a los judíos y sus creencias, pero era suficientemente práctico como para no interferir con las leyes religiosas judías, siguiendo la política de Roma, de permitir a la gente de las provincias adorar al Dios de su preferencia. Como gobernador local de una pequeña parte del vasto imperio romano, deseaba conservar su territorio tranquilo y en paz. El éxito de Pilato se reducía a evitar que el emperador recibiera noticias de problemas en Jerusalén, por lo que terminaba con las insurrecciones rápidamente. Durante su administración habían sido crucificados muchos rebeldes, pero aún continuaban las insurrecciones. La crucifixión fue tal vez la forma más dolorosa de pena capital jamás ideada. Estaba reservada para aquellos que se rebelaban contra la dominación romana. Los brazos de la víctima eran clavados a una viga de madera con largos clavos, insertados entre los huesos de la muñeca. Después, el madero era sujetado a un poste. Las piernas les eran torcidas, algunas veces rotas, para que un solo clavo pudiera atravesar ambos tobillos o talones. En ocasiones, algún soldado se compadecía y le ofrecía a la víctima una esponja empapada en vinagre y mirra, un narcótico, o incluso lo apuñalaba. Algunas cruces tenían un podio o asiento parcial para sostener el cuerpo. Esto era particularmente cruel, ya que prolongaba el tiempo que tardaban en morir. Sin embargo, una víctima que antes había sido flagelada con látigos con puntas de hierro podía desangrarse hasta la muerte en unas cuantas horas. La muerte, por lo general, llegaba lentamente, tardando varios días. El peso del cuerpo finalmente debilitaba los músculos del pecho. La víctima no podía respirar más, y venía la muerte por asfixia. A veces clavaban un letrero enumerando los crímenes de la víctima, para que todos lo vieran. Nadie sabe cuántos judíos murieron de esta forma bajo la dominación romana. Las crónicas indican que ciertamente se contaron por miles, tal vez decenas de miles. Poncio Pilato no tenía duda alguna en cuanto a crucificar a los judíos rebeldes. Aún así, al principio no ordenó la muerte de Jesús. Quizá a él también le preocupaba el efecto sobre los seguidores de ese hombre.
En lugar de esto, y ya que Jesús era Galileo, Pilato envió a Jesús ante Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, que estaba en Jerusalén para la Pascua. Este era el mismo hombre que una vez trató de hacer arrestar a Jesús, pero avisado por unos fariseos, Jesús había escapado. Esta vez solo se mofó de Jesús como el pretendido rey de los judíos y lo envió de vuelta con Pilato. El romano aún dudó en hacer de Jesús un mártir. En honor de la Pascua, ofreció liberar a Jesús o a otro prisionero llamado Barrabás, que esperaba ser ejecutado. Barrabás estaba acusado de insurrección y asesinato. Ser asesino significaba que tal vez había matado a algún soldado romano en una rebelión. A los ojos de muchas personas, esto lo convertía en héroe. ¿Y qué esperanza podía ofrecer un Mesías que ni siquiera luchaba por su propia vida? Así que la gente escogió a Barrabás. Jesús fue condenado a morir. Y cuando lo llevaban, hicieron venir a Simón el cirineo que llegaba de la campiña, y le dieron a cargar la cruz para llevarla tras de Jesús. Y lo seguía una gran multitud, y las mujeres lloraban y se lamentaban por él. Había otros dos, que eran criminales, que fueron llevados para ser muertos junto a él.
Al llegar al lugar llamado Calavera, fue crucificado junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando lo hubieron crucificado, se repartieron sus vestimentas, echándolas a la suerte. Y sobre su cabeza pusieron un letrero con el cargo en su contra: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. קשה נפשך, אם מלך היהודים אתה. אבי, Padre, בידך en tus manos הפקיד encomiendo mi espíritu. את נפשי. Jesús murió un viernes. Fue enterrado ese día antes de la puesta del sol. 3 días después, su tumba fue encontrada vacía.
había resucitado. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y aquel que viva y crea en mí, no morirá jamás. Muchos de sus discípulos lo vieron en carne y hueso durante los siguientes 40 días. Ellos fueron testigos cuando ascendió a los cielos. Fue por ese testimonio que las palabras de Jesús resonaron y aún lo hacen por todo el mundo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a observar todo lo que yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos.